Muy buenas noches y bienvenidos a Hora Informativa. Mi nombre es Caroline Alpas y en la conducción me acompaña Melina Correa. Buenas noches, Melina. Buenas noches, Caroline. Como todos los miércoles trataremos sobre los temas de mayor coyuntura del país. Así es, Melina. Hoy hablaremos sobre la vacancia presidencial y el cierre del Congreso. Tenemos como invitados a especialistas en el tema que nos explicarán con mayor precisión lo que está ocurriendo. Bueno, como se sabe, el presidente de la República el pasado 28 de julio propuso esta reforma de adelantar las elecciones. Ya con hoy se cumple un mes desde que lo propuso. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre este tema, vamos a ahondar, así que... Para que nos puedan ampliar la información, Melina, tenemos como invitados a Armando Canchandia, que es un periodista reconocido. Muchas gracias por venir a Hora Informativa. Y a Carlos Gallardo, también secretario general del Partido Democrático Cristiano. Muchas gracias por estar aquí en Hora Informativa. Nuestra primera pregunta para Armando es que, bueno, se sabe que hace unas semanas la congresista Milagros Salazar dio el siguiente mensaje, que el pedido de cuestión de confianza por adelanto del presidente Vizcarra a hacer las elecciones. ¿Cree usted que es muy probable que el mandatario pueda ir a prisión? A ver, el presidente, primero que no puede ser procesado en ningún caso porque mientras ocupe el cargo, ¿no? Salvo impedir las elecciones y alguna otra razón. Por esa misma razón de, digamos, pedir la vacancia no porque pedir la cuestión de confianza no porque es parte de sus atribuciones, ¿no? Si es una política de Estado, él considera que la propone en el Congreso toma una decisión al respecto, ¿no? No necesariamente no tiene un camino penal solo por el hecho de plantearla, ¿no? ¿En su opinión? Bueno, con respecto a ello, estoy de acuerdo con lo que está mencionando nuestro reconocido periodista. Sin embargo, hay que apuntar que el pedido de confianza no puede darse sobre una reforma constitucional. La reforma constitucional tiene sus propios protocolos y estos están señalados en el artículo 206 de la Constitución. Es decir, el presidente de la República sí puede sugerir, presentar un proyecto de ley con respecto a una reforma constitucional, pero no puede observarla. Es decir, si el Congreso de la República la rechaza, el presidente de la República y su cuerpo ejecutivo no puede observarla, y ese es un mandato constitucional. Y si no puede observarla, menos puede, en esta interpretación jurídica constitucional, menos podría ejecutar ya un cierre del Congreso, hacer una cuestión de confianza sobre lo mismo. De manera tal de que aquí estamos arribando a dos cosas que nadie quiere decir, pero que sí se está impulsando y desde los sectores de la izquierda peruana, que es un posible y probable golpe de Estado y un quiebre del orden democrático en el país. Con esto no quiero decir de que estemos de acuerdo con los congresistas que por demás todos quisiéramos que se vayan. Estoy seguro que en esta sala y en este staff todos quisieran de que se vayan todos a su casa. Pero una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede hacer constitucionalmente. Claro, tenemos entendido de que, bueno, el presidente lo dio esta reforma el 28 de julio pasado, pero ¿por qué es que el Congreso aún no habla al respecto? No tratan más allá de ver si se aprueba o no. ¿Sería que en verdad están intentando dilatar? Es parte del juego político y parte del juego democrático. Y ese es el problema cuando un ciudadano asume en las características y en las formas que ha asumido la presidencia de la República el señor Vizcarra, sin partido, sin célula parlamentaria o grupo parlamentario que lo apoye, sin un liderazgo claro. Entonces él ha tenido que apoyarse básicamente en los plebiscitos callejeros que la opinión pública tiene. Pero tampoco eso no es muy responsable, porque el gobernante tiene que gobernar y tiene que orientar al pueblo. Y tiene que saber también conceder posiciones, y tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Creo que hay temas y agendas mucho más poderosas, ¿no? Y mucho más importantes, como es que la pobreza está creciendo en el país, como es que la anemia y la tuberculosis nuevamente se han presentado en nuestro territorio,
¿no? Y que los niveles de trabajo y de oferta de trabajo vienen bajando tremendamente y dentro de poco, ojo, van a haber 300.000 nuevos pobres en el país. De eso nadie está hablando. Y son agendas pendientes que el Perú tiene por encima de lo que piense el señor Arechea y por encima de lo que piense nuestro señor presidente. Hay temas que el pueblo tiene que ser atendido, ¿no? Y lamentablemente nos estamos perdiendo en esta nebulosa donde la izquierda peruana sigue insistiendo, sigue en su vocación incendiaria de la política buscando un golpe de Estado. Porque si esto se da, señores, ténganlo por seguro y hablemos claro, es un golpe de Estado al orden constitucional. La Constitución Política del Perú, que la tengo aquí, y es la misma que manejan en el Congreso de la República, y es la misma que debemos de manejar todos los peruanos, no permite otra forma de variación en nuestra Constitución que a través de reformas constitucionales. ¿Y esto por qué? Porque dentro de la teoría y dentro de la doctrina constitucional y de lo que han manifestado los juristas constitucionales, existen dos temas principales aquí, que es el poder constituyente y es el poder constitutivo. El poder constituyente es el que le delega al poder constitutivo, y esto quiere decir al Ejecutivo sus funciones, sus facultades, sus atribuciones. Y el poder legislativo dentro de esta Constitución tiene un poder constituyente derivado. O sea, cuando se tocan temas de reforma constitucional, perdóneme para terminar, ¿no? Cuando se toca estos temas de reforma constitucional, la investidura del legislador crece, ¿no? Y la investidura ya es de un poder constituyente. Claro, a ver, señor Armando, de acuerdo a lo que nos estaba comentando el señor Carlos Gallardo, ¿no? Claro. Nos está diciendo también una de las cosas que dijo importante, que hay que resaltar, que dijo que hay muchos problemas que aquejan al país. Pero hay que tener en cuenta que según Ipsos, el 69% de los peruanos apoya el cierre del Congreso, ¿no? Y también apoya la medida de reforma constitucional, que es decir, que en el año 2020 puedan haber nuevas elecciones. Entonces, en base a eso, si es que el Congreso, el poder legislativo debería escuchar al pueblo, ¿por qué no siguen dilatando este tema? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no siguen viendo si se aprueba o no se aprueba? Hay que tener en cuenta que también el año pasado hubieron elecciones por nuevas reformas y también tener en cuenta que hubieron cambios en esas reformas. No fue tal cual lo hizo el presidente y lo mandó al legislativo. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Que verdaderamente sí lo está dilatando el Congreso o simplemente están viendo algún punto de quiebre por parte del presidente? Mira, cada político y cada organización política tiene su propia lógica, ¿no? Y se mueve en función de su interés inmediato, de mediano, de largo plazo. En este caso el fujimorismo es claro que está haciendo lo que cree que tiene que hacer dentro de los reglamentos del Congreso para ganar tiempo. Ellos tienen que decidir si aceptan el adelanto de elecciones si es que les conviene. Si no les conviene, no lo van a hacer. No es aquí para decir que que cualquier político esté pensando en el bienestar de la gente. La verdad que eso no es verdad en ninguna parte del mundo. Y entonces, si tú tienes un Congreso que es impopular, y habría que preguntarnos qué Congreso del mundo es popular, ninguno. Y si tú le preguntas a la gente si está de acuerdo con que no, digamos, a ver, que matemos a los violadores o que no sé, que los congresistas sean vitalicios o que no haya Congreso, la gente te va a decir, estoy de acuerdo. La pregunta es si sobre esa lógica vas a tú plantearte reformas constitucionales. Y Carlos decía una cosa muy interesante, ¿no? La Constitución tiene una lógica y la Constitución, por alguna razón, no se puso en el supuesto de adelantar las elecciones. Porque quienes hicieron la Constitución pensaron que de lo que se trata es que cada 5 años hay elecciones. Si hubieran querido tener ese mecanismo, lo hubieran puesto. Y no lo han puesto porque simplemente no es lo que se quiso. En Europa las democracias parlamentarias tienen esos mecanismos porque su sistema es así. Acá no. Entonces tú dices, ¿es constitucional reformar la Constitución? Sí. ¿Puedes hacerle el cambio que tú quieras? Sí. Pero esa es la idea. Eso es lo que es, digamos, delicado, complicado. Si tú a eso le agregas como un aderezo importante lo que dice la gente, entre comillas, entonces entras en una lógica de que mañana la gente quiere otra cosa.
¿no es cierto? Alguien podría decir, no sé, pues el padre de un niño que ha sido violentado tiene derecho a matar o hacer lo que le hagan lo mismo al violador. La gente va a decir sí, pero eso no es la lógica, ¿no? Entonces el fujimorismo primero no tiene nada que perder, porque ya se van a ir. 20 o 21 igual se van y ninguno regresa. Su lógica está relacionada con sus posibilidades al 20 o al 21. Y eso está marcado por las posibilidades de Keiko Fujimori, que está preso y que probablemente se va a quedar 9 meses más, ¿no? Entonces hay una lógica detrás. Que si están dilatando, sí, seguramente. A algunos les gustará, a otros no, pero sí, ¿no? Algunos legisladores dicen que para solucionar la crisis que estamos pasando es mejor vacar al presidente. ¿Cree usted que es lo correcto, vacarlo? Si hubiera alguna razón, no solamente sería correcto, sino sería necesario, pero nadie ha visto hasta el momento una razón para eso, ¿no? Por su lado, ¿usted cree que hay una razón para No. poder vacar al presidente? No. Claramente la Constitución establece protocolarmente cuáles son las formas y el por qué se le debe vacar a un presidente. Yo creo que el presidente Vizcarra, hasta el momento por lo menos, más allá de algunas voces y algunos coros que vienen surgiendo desde el Ejecutivo y precisamente por posturas de intereses de partidos políticos tradicional, se dice y se le quiere vacar, o de repente saben que no se le puede vacar, pero es un poco arrinconarlo políticamente para que él también pueda ceder. Y entonces seguimos en el tema desde un comienzo del tira y afloje entre el Congreso y el Ejecutivo. Yo quisiera realmente que ambos poderes se sentaran en una mesa de trabajo, ¿no? Se pusieran de acuerdo. Hemos dicho que hay agendas mucho más importantes para el país que la discusión entre lo que dice el señor Vizcarra, lo que pueda decir el señor Mulder, o lo que pueda decir Fuerza Popular, ¿no? Y el otro problema es, pongámonos en el hipotético negado caso de que se adelantaran las elecciones. Tendría que continuar la Comisión Permanente del Congreso. ¿Quién tiene mayoría en la Comisión Permanente del Congreso? Fuerza Popular, ¿no es cierto? Y esto hasta que se elija, se constituya y se instituyan los nuevos congresistas. Pero en segundo lugar, tendría que llevarse a cabo las elecciones, si así habla la Constitución, bajo las mismas normas. Es decir, los únicos partidos que pudieran competir en este adelanto de elecciones serían los mismos que ahora tenemos en el Congreso. Entonces, ¿de qué cambio hablamos? ¿De qué cambio real puede hablar el presidente de la República cuando pretende forzar una figura de estas? ¿Y de qué cambio podemos hablar cuando los congresistas no entregan una voluntad precisamente no para salir antes de tiempo, sino para ponerse de acuerdo en una agenda que pueda responder a los reales intereses del país? Muy bien, señor Carlos Gallardo, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más información. También, Armando, se habla de una polémica, ¿no? De que este pedido que se está dando sobre la vacancia al presidente es para evitar muchos parlamentarios el adelanto de elecciones y mantener la inmunidad parlamentaria. ¿Qué opinas al respecto? La de ellos, porque se quedarían Exacto. todo el tiempo, completarían, y como decía uno de los entrevistados, cobrarían el sueldo de un año que, bueno, a muchos hacen cálculos una vez que entran, ¿no? Hay gente hasta que asume créditos pensando que van a tener 5 años de ingresos asegurados. Pero claro, la vacancia lo que genera es que se le da la posta a la vicepresidenta, pero hay en el entorno del gobierno una desconfianza respecto de lo que vaya a hacer la vicepresidenta, que tendría todo el derecho del mundo de completar el mandato. Otra opción es que ella también renuncie y entonces asume el presidente del Congreso que convoca a elecciones. Y ahí es donde van a la figura de lo que ocurrió en el año 2000, con circunstancias claramente distintas, ¿no? Es claramente diferente la situación. Pero el problema de la vacancia es que no hay votos suficientes. Ya lo decía Carlos, no hay un argumento claro, porque la incapacidad a la que se refiere la Constitución no es una incapacidad que se determina clínicamente, sino es opinable y depende de los votos. Y además, digamos, la incapacidad moral, no, insisto, no está, digamos, probada, no creo que alguien pueda sustentarla, ¿no? Pero además no hay votos suficientes, me parece, ¿no?
En cuanto a su opinión, ¿usted cree que es una estrategia por parte de los parlamentarios para evitar que ya se mantenga aire la inmunidad parlamentaria en ellos? Claro, pero la inmunidad parlamentaria es simplemente la punta del iceberg. Lo que está detrás en juego son una serie de poderes ocultos, poderes muy fuertes que manejan al país. Fíjense ustedes, el problema en el que estamos ahorita transitando todos los ciudadanos del Perú se origina, y nadie lo quiere decir tampoco, pero se origina por una constitución que fue creada hace 30 años y que moldeó un sistema de gobierno para provocar la inversión privada. Básicamente esta constitución es económica, pero nadie ha tocado el título económico de la constitución y por allí viene la corrupción. Por ejemplo, el artículo 62 del título económico en la constitución nos señala de que a la empresa privada extranjera hay que darle el mismo trato, dice, que la empresa privada nacional. Y entonces yo les pregunto, permítanme ser la de periodista ahora. Les pregunto, ¿la empresa privada nacional tiene la capacidad para competir con estas grandes transnacionales? Es evidente que no. Sin embargo, esto está diseñado así. Y como está diseñado así, las demás leyes que de ahí se derivan, y una de ellas es la de contrataciones del Estado, está para favorecer este sistema. Y nadie está tocando el sistema. Entonces, si hablamos de reforma, habría que hablar de esa reforma, una, y de la revisión de los contratos leyes, por ejemplo, que ahora son irrevisables constitucionalmente, ¿no? Y por eso tenemos el problema de los peajes, por eso tenemos el problema de las grandes obras, ¿no? Que todos los peruanos a las finales pagamos y que le damos en concesión hasta en 90, 80, 70, 60 años, ¿no? Esos son temas, por ejemplo, de fondo que el presidente de la República, si de verdad quiere realizar un cambio, debería de poner en la agenda del pueblo, que el pueblo conozca lo que está sucediendo. Creo yo que ha llegado el momento en que tenemos que dar un segundo paso. La Constitución nos ha servido, no hay que dar golpes de Estado, no hay que buscar un cambio constitucional abrupto, pero sí podemos hacerlo a través de reformas si es que nos ponemos de acuerdo. Bien, correcto. De acuerdo al audio filtrado de Tía María, los congresistas han optado por tomar ese audio y decir que se puede vacar al presidente por lo que se ha escuchado, ¿no? Hay que tener en cuenta que ellos están alegando que es por incapacidad moral. Entonces, ¿se podría vacar al presidente por estos audios filtrados desde su punto de vista? No, yo creo más bien que hay una infidencia, ¿no? El presidente, no sé si hizo bien o si hizo mal, yo creo que fue mal asesorado porque quien debió viajar es el ministro del sector, o en todo caso, si no querían recibir al ministro del sector, él debió invitarlos a Palacio de Gobierno, esto es lo que corresponde, debió invitarlos a Palacio de Gobierno, a todos estos señores de Tía María, y tratar al alcalde, en fin, al gobernador de Arequipa, y tratar de llegar a un acuerdo. Pero no fue así. Entonces se comete una infidencia. Y en una reunión uno tiene derecho de opinión, y más si es que eres mandatario. Entonces tú puedes opinar si estás de acuerdo o no en tu forma de ver las cosas. Otra cosa es cuando ya tienes que tomar la decisión política, y para eso te pones de acuerdo. Creo yo de que en el tema del cual se quieren agarrar los congresistas es equivocado. Una vacancia presidencial está más allá que anécdotas o probablemente errores que se hayan cometido dentro de una decisión política que más adelante tiene que darse. En tu opinión, Armando, ¿cuál sería el camino correcto para evitar una vacancia presidencial? Para evitar una vacancia presidencial, bueno, yo creo que eso se va a evitar sola, porque, como te digo, no hay razón y no hay votos suficientes, ¿no? Quizás lo que haya que preguntarse es cómo evitar que esta confrontación no sirva de justificación para patear el tablero por unos o por otros, ¿no? La izquierda, por ejemplo, es la que quiere una nueva constitución.
¿no? Ya ellos se adelantan y dicen, queremos constituyente porque a ellos, por ejemplo, les incomoda el capítulo económico, ¿no? Porque es totalmente contrario a lo que ellos piensan. ¿Cómo lograron qué es lo que va a pasar en el escenario de que no hay elecciones adelantadas? Vamos a tener 2 años más de lo mismo, se preguntan mucho. Entonces, si tú lo miras así, dices, no, mejor hay que adelantar las elecciones, ¿verdad? Pero si tú adelantas, generas el otro daño, que es justamente empezar a caminar un sendero de democracias pobres, que es que no respeta sus propias normas. Entonces lo hace Evo Morales cuando quiere, lo hacía Correa en Ecuador también, y si lo que tú quieres es distanciarse de esas cosas. El camino, me parece, es que continuemos hasta el final del mandato, pero tratar de encontrar este entendimiento mínimo, por mínimo que sea, que permita justamente que dejemos de amenazarnos. El problema es que el arrinconar al otro ha sido un gran negocio político para el presidente, gran negocio político, y está yendo por lo mismo. Y el fujimorismo, digamos, que no ha encontrado una alternativa, porque ellos también se han sumado a esta relación, y entonces tenemos 2 sectores que están permanentemente en choques y ninguno tiene ganas de ceder nada. Por eso es que no avanzamos en los otros temas, es verdad. Entonces la figura de la vacancia presidencial es muy lejana. Porque bueno, cuando hubo en el caso de Kuczynski, hay que entender que también el Congreso está mayoritario por Fuerza Popular, entonces es muy lejana la posible vacancia. Claro, ¿O podría ser que puede Una ser que posibilidad. sí? Bueno, Una pequeña posibilidad que en sí. política y en la política peruana, Se sabe. todo es posible, todo puede darse, pero indudablemente no se justifica, al menos hasta el momento no se justifica. Y fíjese que nosotros como agrupación política somos demócratas cristianos muy críticos al gobierno, porque lo que queremos es que se gobierne, más allá de que existan enfrentamientos, que se gobierne. Hay temas mucho más importantes, repito, para el país. Pero es parte de todo este juego de arrinconamientos. Yo estoy de acuerdo con Manuel cuando dice de que una cosa no conduce a otra. Y lo peor, Manuel nos acaba de decir de que un cambio para los 2 años es bien difícil, o sea, un cambio de congresistas es muy difícil de que se pueda hacer algo, ¿verdad? Pero digo, y si se adelantan las elecciones, en el hipotético caso negado de que se adelanten las elecciones, bajo estas reglas de juego, donde solamente pueden elegirse a las mismas agrupaciones políticas o candidatos de las mismas agrupaciones políticas, ¿va a variar en algo? ¿Variaría en algo? No lo veo. Y es más, o sea, quedarían muchas cosas inconclusas, ¿no? Demasiados temas inconclusos para el país. Lo que yo sí haría votos es de que nos sentemos en una mesa. Hay varias cosas que haya un discutir. diálogo entre ambos Un poderes. diálogo abierto, pero un diálogo donde se ponga al Perú por encima de todo. Y el problema es de que aquí muchos congresistas no tienen, y que me disculpen, pero es la verdad, pueden ir y acudir a las marchas de 28 de julio todos los años, pero les falta identidad de patria. Cuando uno se entrega a una causa es porque está realmente enamorado de esa causa. Y la causa acá tiene que llamarse Perú y hay que enamorarse del Perú. Y nuestras autoridades tienen que comenzar, ellos, por enamorarse del Perú para enseñar a los más pequeños, a los jóvenes, a los trabajadores, a los campesinos, a que se enamoren de nuestro país, que está lleno de posibilidades y es un país hermoso y con mucha esperanza de futuro. Es lo que se tiene que hacer ahora, brindar esperanza, no rencor, no odio. Eso es lo que tenemos nosotros que tratar de regalarles a los peruanos y devolverles las confianzas a los peruanos, como por ejemplo, el sector salud está malísimo, hasta el 100, como dicen mis amigos, está hasta el 100 y hacen largas colas, inclusive los abuelitos para poder obtener una cita médica. Algunos de ustedes deben tener sus abuelitas seguramente que están en ese training muy molesto.
¿no? Y hay que modernizarlo. Es un aspecto de salud donde hay que buscar la salud integral, el sector Más que nada salud. buscar como una solución a toda esta problemática y generalmente dar mayor Prioridad a la población. lo que está pasando realmente, ¿no? La Claro. realidad que cada peruano está viviendo. Eso es lo que como nos usted debe me dice. unir. Eso es lo que debe de unir tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Los problemas del país. Buscar las soluciones de manera conjunta y ayudarnos entre todos. Ese es un buen punto que tendría que estar sobre la mesa de negociaciones, más allá del tira y jala de que si se va o yo lo vaco o yo le cierro el Congreso. Es muy cierto lo que dices, Carlos. Muchas gracias, más bien, por haber No, venido a hora gracias a informativa. Y ustedes. también, Gracias. Armando, gracias por haber estado con nosotros aquí. Y bueno, me imagino que los televidentes ya están más seguros e inclusive también ya saben más sobre lo que está pasando en nuestro país. Oye, espero no haberlos confundido. Nos vamos a un segundo corte comercial y Gracias. volvemos con más. Gracias, gracias.